Qué lindo. Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte. Pues empecemos. Vamos a mirar la anatomía de los conflictos. ¿Desde dónde inician los problemas? ¿Cómo se inician los problemas? En citas anteriores nosotros habíamos hablado sobre lo que dice Jeremías capítulo 17 y veíamos que Jeremías decía que maldito es el hombre que confía en el hombre. Y decía después de que solamente es bendito el hombre que confía en Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Es por lo siguiente. Jeremías dice de que el sol, como está representado en este gráfico, el sol simplemente manda sus rayos penetrantes, estos rayos que pueden quemar. Pero si la persona está teniendo un corazón idolátrico, inmediatamente va a tener una zarza ardiente, una zarza en medio del desierto. Quiero, por favor, que nos detengamos un poco en esto. El sol va a ser la presión que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Es mi hijo malcriado, es la falta de dinero en este momento, es el COVID-19, es mi esposa hablándome de las cosas que yo debo hacer, es el internet de la casa, es la presión. Pero esta presión lo que va a evidenciar es en dónde está mi adoración. Si la adoración es equivocada, automáticamente yo voy a tener reacciones equivocadas. Me explico, voy a tratar de ir intercalando con lo que digo. Si es que mi hijo tiene malas notas y mi corazón era tener un hijo perfecto, yo voy todo el tiempo a tener reacciones negativas. Si la presión es que no tengo dinero y mi adoración es que es el trabajo, yo todo el tiempo voy a tener reacciones negativas, impaciencia, molestia, culpas, enojos, ¿de acuerdo? Voy a tratar de poner dos ejemplos más. Si es que mi presión es la salud, tengo un familiar que está en el hospital y mi adoración es mi mamá, mi santa madre, la reacción va a ser impaciencia, yo no voy a poder dormir, yo no voy a poder comer, voy a tener una reacción de mucha incomodidad, de mucha nostalgia. Habíamos hablado las citas anteriores que esa persona, si es que deja esa adoración equivocada en el poder del evangelio, si es que esa persona llega a la cruz y deposita esa adoración equivocada en Dios, inmediatamente la persona va a empezar a tener una adoración real. Quiero aquí detenerme un rato. Quiero por favor que ustedes entiendan y miren mis manos. Yo estoy adorando algo, estoy abrazando algo con todas mis fuerzas, a mi hijo querido, a mi trabajo, a mi profesión. Estoy abrazando con todas mis fuerzas, a mi imagen social, ¿de acuerdo? Cuando yo lo dejo, yo tengo que transformar en algo, yo tengo que ir a algo. La única manera es cuando yo tengo una adoración real. Esa adoración real solo y exclusivamente va a ser Dios. De tal forma que de la misma manera yo voy a tener que abrazarme profundamente de Dios. Si yo no hago esto, esa adoración equivocada siempre va a volver una y otra vez. Si yo tengo esa adoración real, esa adoración en Dios, voy a poder dar los frutos que obviamente puedo dar solamente en Dios. Entonces voy a poder tener paz, voy a poder tener gozo, amor, alegría, voy a poder dominarme. ¿Por qué? Porque esa adoración está siendo una adoración real. Voy nuevamente a poner un ejemplo. Mi madre está en el hospital, estoy teniendo a mi madre enferma, qué sé yo, se contaminó del COVID. Las reacciones que estoy teniendo pues son sumamente incómodas porque mi madre era el centro de mi vida. Un día yo sacrifico a mi madre en el poder del Evangelio. Llego a la cruz y le digo al Señor que me perdone por las cosas equivocadas que estoy haciendo. El único que puede estar en el centro de mi vida es Dios. Desde ese momento yo le entrego a mi madre a Dios y automáticamente voy a empezar a esforzarme para tener unos frutos diferentes. Voy a poder tener paz, voy a poder tener amor o voy a poder tener dominio propio. Si no hago esto, solo y exclusivamente voy a hacer parches. Voy a explicarme un poquito. Si es que yo no hago esta otra forma de adoración, todo el tiempo voy a tratar de parchar aquí paz, voy a tratar de parchar aquí amor, cuando en realidad nunca lo voy a poder lograr. ¿De acuerdo?
Sigamos. Entonces, entendiendo que el ser humano tiene un corazón adorador, como lo hemos hablado en otras citas, entendiendo que el ser humano siempre adora a algo, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué quiero con tanta desesperación? ¿Con qué no puedo vivir? ¿En qué estoy pensando de una forma equivocada? Ok, tengo un problema ahorita económico. ¿Qué quiero con tanta desesperación? Quiero que me llegue dinero, quiero que en este momento no sé, mi jefe me llame y me dé un bono, quiero que en este momento alguien me ayude. Esto está reflejando una adoración equivocada y automáticamente voy a tener un problema de paz todo el tiempo. Voy a tener un problema de paciencia todo el tiempo. Como dijimos en la primera parte, las necesidades no resueltas van a generar frustraciones. Y esto, si es que nosotros no lo transformamos, va a seguir generando las mismas frustraciones. Entonces, entendamos cuáles son las raíces de la ira o algunas de las raíces de la ira. La primera es la defensa. El ideal es mi defensa. Yo no voy a permitir que nadie me lastime. Entonces, es mi defensa. La injusticia. Yo no voy a permitir que alguien me vea la cara. No voy a permitir que alguien me hable mal de mí. No voy a permitir que nuevamente me hagan daño. La historia de una persona es vital en la ira. Todo el tiempo fui lastimado de niño o de niña y ahora no voy a permitir que me vuelva a pasar. Normalmente estas son las raíces de la ira como tal. Vamos a entender la anatomía del conflicto, cómo empiezan los conflictos dentro de casa. La primera son los desacuerdos, entendamos, en casa, todos nosotros vamos a tener desacuerdos. En este momento, teniendo ya tantos días dentro de casa, aproximadamente un mes, nos vamos a pelear por cualquier cosa. Entonces, estos desacuerdos van a ser el pan de todos los días. Pero el segundo ingrediente es no respetar nuestras diferencias como personas. Si yo me baño pasando un día y mi esposa viene y me quiere imponer que yo me bañe todos los días, voy a tener un problema. Ella se está metiendo con mi personalidad. Si yo llego al cuarto y le digo a mi esposa que tiene que aprender a ser más ordenada, me estoy metiendo con su personalidad. Ya no estoy respetando nuestras diferencias. Si es que yo llego a imponerle, si es que yo llego a ir en contra de su personalidad, yo la voy a lastimar. Y por último, yo podría, en ese tiempo, en esa segunda parte, yo podría parar los problemas, pero resulta ser que el ser humano va más allá. Siempre vamos a utilizar palabras hirientes, vamos a ser agresivos o no vamos a tener tacto. Por lo tanto, yo quisiera que entendamos lo siguiente. Voy a llegar al cuarto, voy a ver el cuarto desordenado, le digo a mi esposa que por qué ese cuarto está desordenado, pero además empiezo a utilizar palabras hirientes, agresivas o sin tacto, lo cual hace un conflicto muy grande. He puesto aquí una dinamita lista para estallar, que son las cosas que nos van ocurriendo absolutamente a todos. En esta última parte que les acabo de decir, es realmente la problemática. El ser humano no logra atar su boca, de tal forma que empezamos a lastimar y a lastimar con tanta fuerza que la persona se hiere. Y por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. He puesto aquí un gráfico de una persona que tiene que mantenerse en silencio cuando está irritado, ¿no? Tiene que aprender a controlar en todo momento su lengua. He creado este gráfico para poder explicar tres posturas importantes. El ser humano puede tener unas respuestas de escape, que en psicología las vamos a hablar como simular la paz. Vamos a tener respuestas de ataque, que sería romper la paz. Y por último, vamos a tener respuestas de paz o hacer la paz. Entendamos esto, ¿de acuerdo? Las respuestas de escape, las personas que están teniendo esa ira implosiva, esa persona que está explotando por dentro. Las respuestas de escape, la simular la paz, empiezan con el suicidio. Esa persona está gravemente resentida, gravemente herida, por eso llega a lastimarse. La huida, no quiere hablar, no quiere confrontar sobre las cosas que están pasando. La negación. Cada vez que les preguntamos a las personas cómo están, nos dicen que no les pasa absolutamente nada. De tal forma que así simulan tener paz, cuando en realidad están teniendo una implosión. Si la persona realmente está en respuestas de paz, va a ser lo siguiente, va a pasar por alto las ofensas de las personas,
Proverbios 19 así lo dice. Dice de qué es sabio la persona que pasa por alto las ofensas de los demás. Imagínate, estás manejando, alguien te pita, alguien te bota el carro y tú simplemente dejas pasar la situación. Qué sé yo, llegas a casa, tu esposo está de mal genio y tú dejas pasar la situación o buscas un momento adecuado para hablarlo, de tal forma que te vas a dar cuenta que estás haciendo la paz. La reconciliación, el tener que hablar, el tener que decir las cosas que nos pasan. La negociación, saber que tenemos que aprender a ceder el uno con el otro. La mediación, es respuesta de paz cuando tienes problemas, el buscar a un tercero que te ayude. Las respuestas de arbitraje, si es que yo no he podido solucionarlo, yo lo puedo llevar a un juicio, yo lo puedo llevar ante el tribunal, de tal forma que sea esta la manera de solucionar. Hace algún tiempo atrás, una pacientita que quiero mucho, tuvo un problema muy serio con una persona que le agredió. Y esa persona lo que sintió fue paz al momento de poder llevar esto al tribunal. Fíjense que el arbitraje es una de las formas en las cuales nosotros vamos a poder conciliar esa paz. Hay personas que no podemos hablar y que nos toca llevar a la parte legal. Y por último, la rendición de cuentas. Hacer la paz es cuando tú encuentras a una persona a la cual tú le pidas un criterio, que le cuentes cómo te está yendo con la ira, que le cuentes lo que te ocurre, que sea ese tercero que pueda ver las cosas desde afuera. Y ahora vamos a ver el tercer elemento, las respuestas de ataque, esa persona que está en constante explosión. La primera respuesta de ataque que vamos a tener es la agresión. Grita, golpea, lastima. Litigio, ya no estamos hablando de personas que están llevando a un juez, estamos hablando de personas que se van a sacar la camisa, que se van a destrozar adelante de los jueces, ¿no? Y por último, el asesinato, de las personas que llegan a lastimar o a dañar a otro. Entonces, quisiera que ustedes miren en este cuadro que las únicas respuestas de paz son desde pasar por alto hasta rendir cuentas. No hay otro tipo de respuesta de paz. La persona que no habla, que se queda callado, que simplemente está negando que tiene un problema, está acumulando ira, que puede llevar a grandes inconvenientes. Daniel Goleman dice lo siguiente, dice, los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la ira, un fuego que solo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente. Y bueno, y tiene mucha razón, esa persona que se pasa pensando todo el tiempo en lo que le han hecho, pues obviamente está lastimándose, ¿de acuerdo? Bueno, quisiera que hagamos todas las preguntas que ustedes deseen de esta segunda parte. Todavía no llego a lo que me preguntaron hace un rato, pero ¿alguna pregunta de esta segunda parte tal vez? Creo que... ¿Cómo se les puede ayudar para que se abra su corazón o reconozcan de que tienen un procedimiento que no está de acuerdo a los parámetros, a los, digamos, a los términos que Dios nos ha puesto, ¿no? ¿Cómo se les puede ayudar? Mi querida Mónica, muchas gracias por su participación. Vamos a entender tres pasos y tres pasos importantes. El primero está entre Dios y mi persona, ¿de acuerdo? Lo primero que debo hacer es perdonar. Yo no puedo ir a hablar con el otro individuo sin haber perdonado primero. No puedo ir a hablar sin que yo saque esa espinita de mi corazón. Entonces, la primera cosa es que yo estoy confesándole a Dios lo que a mí me pasa para poderle perdonar. ¿De acuerdo? La segunda situación es que yo tengo que llegar al arrepentimiento. Conste, yo estoy hablando solamente de mí, mi querida Mónica. Necesito llegar al arrepentimiento entre Dios y yo. Algo me está pasando aquí en mi corazón. Yo siento que esa persona me lastimó y yo no quiero soltar. Hace un momentito hicieron una pregunta maravillosa, pues Yanni nos preguntaba sobre la ira. Yo tengo que soltar. Y al soltar, la única forma de soltar es el arrepentimiento. Si yo no suelto, la persona va a seguir sintiéndose herida. Por lo tanto, estoy perdonando,
me estoy arrepintiendo y solamente así estoy facultado para ir a hablar con esa persona y decirle lo que me molestó, lo que me incomodó, pero en amor. Entonces son 3 pasos, mi querida Mónica. No puedo saltarme ninguno de estos. Si yo iría fingiendo amor porque en mi corazón estoy dolido, estoy molesto, y si yo voy a donde la otra persona sin haberme arrepentido lo que pasa en mi interior, voy a acabar hiriendo. Y entre los dos nos vamos a sacar los cueros al sol. ¿De acuerdo, Mónica? Doctor, doctor, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Claro que sí. ¿Qué tal si la una parte, sí perdona, sí se arrepiente y sí también está en relación con Dios? No es del punto de vista de la persona que está al frente. Okay. Y esa persona continúa sin querer hablar, sin querer manifestar y sigue dolida. Entonces, ¿hasta qué grado espero? ¿Cuánto tiempo es lo prudente? Yo no sé si es que están viendo lo que estoy dibujando en este momento. ¿Sí se ve? Sí, Fabricio. Okay. Sí. Yo le voy a poner aquí a la persona que recibió la herida, ¿de acuerdo? Esa persona está cumpliendo un mandato porque está perdonando. ¿De acuerdo? La única manera en la cual yo puedo acercarme a la persona que me hirió es cuando esa persona se haya arrepentido. Si no hay el arrepentimiento de esa persona, yo no podría tener un acercamiento. Voy a poner un caso grave. Supongamos que una persona abusó de mi hijo. Es mandato de Dios que yo perdone. Es mandato. Dios dice en su palabra que si es que yo no perdono, yo no me estoy pareciendo a Él. El Padre Nuestro dice, perdona a los que te ofenden como Dios nos perdona a nosotros. Entonces es mandato perdón. Pero si es que esta persona, después de hacer este ejercicio de perdón, va hacia la otra y esa persona nunca se arrepintió, lo único que está haciendo es poniéndose en riesgo. Por lo tanto, la única manera en la cual yo me podría acercar a la otra persona es cuando el otro también se haya arrepentido. Ahora bien, yo puedo hacer ese acercamiento de perdón y yo puedo hacer ese acercamiento con la otra persona sabiendo de que yo voy a depositar mi obligación. Supongamos, voy a donde alguien, le digo, ¿sabes qué? La situación que ocurrió me dolió mucho y yo te perdono. Y esa persona me empieza a agredir. Yo podría terminar ahí simplemente el diálogo porque esa persona no logró arrepentirse, no tiene una norma de conciencia. Por lo tanto, la única manera en la cual yo voy a solucionar el problema es cuando esa persona esté en arrepentimiento. Si no hay ese arrepentimiento, la persona lo único que está haciendo es lastimándose. ¿De acuerdo? Sí. Voy a leer algunas preguntas, dice Anita Álvarez. Sí, gracias, doctor. María Eulalia. Dice así. ¿Cómo pasamos por alto las ofensas en ese momento? Tenemos ganas de reclamar y se nos hace muy difícil callarnos, sí. Y es justamente lo que nos dice Santiago capítulo 3. Nos dice de que nuestra lengua, cuando no es domada, hace tanto daño. Dice de que un pequeño músculo puede causar tantos problemas. Imagínense que Santiago capítulo 3 equipara la lengua como el timón de un barco. Dice que si nosotros no tomamos esa lengua, podríamos llevar ese barco a cualquier lugar. ¿De acuerdo? Entonces sí, tenemos que aprender a controlar. La psicología, la neurolingüística en este momento nos dice que si es que yo controlo mi lengua, estoy controlando absolutamente todo mi cuerpo. ¿De acuerdo? Dice así, ¿cómo dejo de pensar si te lastimaron y eso desató mi dolor? Claro que sí. El perdón, Jesús, en realidad es muy, muy doloroso. Si yo no empiezo por el perdón, pues no puedo hablar con el otro, como lo habíamos dicho hace un momento. Yadi, hola Yadi, bienvenida. Dice, ¿cómo manejamos la ira en los guaguas, los pequeñitos? La verdad es que no es problema de ellos, es problema de nosotros. Todo menor de 10 años lo que necesita es un modelo. Si nosotros no podemos dar ese modelo, si nosotros no estamos siendo las personas que les ayudamos, pues ellos no van a poderse contener. Los que son padres de aquí, los que somos padres, sabemos que un niño que entra en un lloro agudo, si tú no lo calmas, ese niño puede llorar por horas.
Igual pasa con la ira. Tú tienes que aprender a dar el modelo adecuado para que el niño pueda tranquilizarle. Y solamente así le vamos a ir entrenando. Ya vamos a entrar a la tercera parte que nos va a ayudar en esto. Humberto, bienvenido. Qué gusto el tenerte aquí. Dice, la ira empieza por topar un ídolo en el corazón. Oh, claro que sí. Es como topar una llaga abierta. Por eso es tan importante que depositemos esos ídolos. Solamente los hijos de Dios van a poder controlar la ira, Humberto. Y me río de esto porque yo en mi tratamiento personal, en mi cuadro personal, me ocurre frecuentemente que mi ídolo es el respeto. Cuando a mí me topan el respeto, pues tengo un problema sumamente serio. Tengo que aprender a abandonar esa idea de respeto y tengo que dejar esa justicia en Dios. Si no lo hago de esta manera, pues acabo muy mal en realidad. Dice, ¿es difícil dejar de pensarlo? Claro que sí, en realidad es difícil. Dice Carlita, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Dice, hola Fabri, ¿el llanto en qué parte de la loma estaría? ¿Y cómo puedo manejarlo? Pues el llanto ayuda, pero la frustración puede seguir y terminar en resentimiento. Realmente hay distintos tipos de lágrimas y esto es un estudio muy bonito. Hay una lágrima que es para desahogo, que solo y exclusivamente se da cuando la persona está hablando con otro. Hay una lágrima que se da al bostezar, de tal manera de que la persona en la mañana simplemente al estirarse suelta una lágrima y tiene una sustancia química. Pero hay otras lágrimas de enojo, Carlita, así que llorar no necesariamente quiere decir desfogarse. Si es que realmente estamos desfogándonos, estamos hablando con otra persona. Y ojo, si la otra persona no nos hace darnos cuenta de nuestros errores, estamos en problemas muy graves porque vamos a seguir haciendo un ídolo en nuestro corazón. Dice, Eduardo dice, ¿cómo nos damos cuenta que la otra persona se arrepiente? Oh, esto es muy claro realmente, Eduardo. La persona está completamente triste por lo que hizo. No pone justificativos al pedirnos disculpas. La persona realmente se siente muy dolida por sus acciones. No las va a justificar. ¿De acuerdo? Dice, Carlos dice, hola doctor, buenas noches. ¿Cómo se debe manejar la ira con una pareja que tiene mal manejo de carácter y es resentida? Pues vamos a hablarlo en la última parte. Todavía me hace falta una parte para poder explicar esto. Somos modelo para el otro. Cuando entendemos que estamos llevando a Cristo en nuestras vidas, entendemos que es la mejor oportunidad en la cual nosotros vamos a enseñarle al otro nuestros cambios. Y si mi pareja tiene problemas de irritabilidad, es la mejor oportunidad para que yo le pueda demostrar cómo se vive realmente el Evangelio. Si no hago esto, la persona está cayendo en su carne. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Mi querida Mildred, qué gusto tenerle aquí, dígame. Gracias. Una consulta en referencia al gráfico que usted nos mostraba hace un momentito. Es que una parte ya hizo el ejercicio del perdón y ya perdonó y todo, pero el otro lado es tal cual, ¿no? O sea, el otro lado no se arrepiente y obviamente si usted se acerca va a recibir un poco esa agresión porque la otra parte no se ha arrepentido. Así es. ¿Cómo podemos hacer? Y claro, no se arrepienten porque precisamente a veces pasa lo que usted mencionó hace un momento también, que es porque no lo ven, o sea, porque no ven. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos manejar los conflictos con alguien que no puede ver y que no puede arrepentirse tampoco? Esa es mi pregunta. Gracias, mi querida Mildred. En realidad es una pregunta muy bonita, Mildred. Muchas gracias por hacerla. La persona está facultada para sentir una adoración por sí mismo. Y lo vamos a ver desde una criatura que no quiera prestar sus juguetes. Este es mío, esto es algo mío. La persona tiene que aprender a soltarlo. Por eso que solo y exclusivamente la persona que esté centrada en Dios va a poder soltarlo. Todo el Nuevo Testamento se construyó en base de un amor especial. No es un amor eros, no es un amor de pasión, no es un amor de familia, no es un amor de amistad. Es un amor de dependencia con Dios, es un amor ágape.
solamente viene de Dios. Entonces yo quisiera que nuevamente volvamos a entender el gráfico que hacíamos. La persona se faculta no en sí misma, sino en Dios, para poder hacer lo que necesita. Es este agente externo quien le está nutriendo a la persona. Desde ahí viene mi paz, desde ahí viene mi perdón, desde ahí viene mi amor. No se está facultando en sí mismo, se está facultando en Dios. Entonces quiero hacer notar que si es que voy a donde alguien que me está ofendiendo y voy sin ese amor ágape, tarde o temprano voy a responder de la misma manera y con la misma agresión. Pero si yo voy con ese ágape, con la necesidad de Dios, es la oportunidad más maravillosa que tenemos para poder vivir el Evangelio. Así se escribió Lucas, y quiero leerles, por favor, lo que dice. Dice Lucas capítulo 6, dice lo siguiente. El versículo 27 dice, pero a ustedes que nos escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Fíjense que estamos hablando de una condición en donde la persona necesita de Dios. No se está armando de sí misma, está necesitando, está anhelando que Dios lo ayude y está respondiendo en favor de ese amor, en favor de Dios. Por lo tanto, no interesa si la otra persona está en arrepentimiento o no está en arrepentimiento. Quiero decir, es tan sencillo como apartarnos o como saber de que no puedo hablar en este momento o saber que necesitamos un tiempo. Lo que interesa en esa respuesta es saber que la persona que ama a Dios está facultada para poder responder de una forma en donde Dios le va a nutrir al hacerlo. Habíamos estudiado las semanas anteriores Romanos capítulo 8 y veíamos que en Romanos 8 dice que todo nos viene a bien de quienes aman a Dios. Fíjense, si es que yo estoy viviendo el COVID-19 y yo sé que todo me viene a bien porque yo le amo a Dios, estoy facultado porque Dios me da lo que necesito. Ahora, si no tengo esa dependencia, pues tarde o temprano voy a acabar en mi carne. ¿De acuerdo? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Saluda Alexandra. Claro que sí, bienvenida. Mi pregunta es, por ejemplo, hay muchas veces como personas se vive resentida, ¿no? No hay ese perdón sincero que a veces uno busca. ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué no hay ese perdón sincero? Cuando, o sea, yo quiero perdonar, pero aún siento un resentimiento hacia aquellas personas que me han hecho daño y a través de eso siento que yo descargo mi ira en mi familia. Descargo esa ira en mi familia y les estoy lastimando prácticamente a ellos también, les estoy tal vez creando una raíz de amargura, una raíz de resentimiento a ellos. Gracias, mi querida Alex, qué linda pregunta. No logro perdonar porque no estoy logrando soltar mi corazón adorador. En este caso, una de las posibles adoraciones es mi orgullo. Una de las posibles adoraciones soy yo, es mi tiempo, es lo que la persona de alguna otra forma lastimó. Si yo no logro soltar eso, pues lógicamente nunca voy a lograr perdonar, nunca voy a lograr estar bien con la otra persona. Dice una pregunta por interno, dice, cuando tengo ira lloro, ¿eso es bueno? Como lo dije hace un momento, llorar solos no nos sirve de absolutamente nada, es más, tengamos cuidado porque una de las situaciones es que yo puedo adorarme a mí mismo de tal forma que puedo llorar diciendo que el otro me lastimó. Y claro, y si yo me sigo concentrando en injusticia, voy a acabar explotando una y otra vez. Dice Ceci, dice, las respuestas de huida y de ataque pueden estar ligadas a modelos aprendidos, por supuesto. La ira como tal, mi querida Ceci, es una respuesta aprendida. Por eso que las personas que han tenido condiciones de violencia en su niñez, tenemos que tener un cuidado realmente fuerte, porque va a ser fácil, ellos van a tener una condición fácil para repetirla. Dice Redmi, dice, ay, qué gusto tenerlo aquí, dice, ¿cómo corregir con amor y no con ira a los niños que son hijos de uno solo de su pareja, que son hijos de su pareja, quiero que dice, ya que con ellos no se sienten los mismos sentimientos que con los hijos propios? La verdad es que no debería haber corrección de la persona que no es padre
directo. El padre, digámoslo así, el padre de las segundas nupcias o este esposo no podría corregir. Esto es solo y exclusivamente una condición que tienen los padres biológicos como tal. Si es que hacemos esto, vamos a lastimar el corazón de los niños. Más al contrario, esa persona que está teniendo la unión debe saber que su rol es de mediación, su rol es de aconsejar, su rol es de acercarse, su rol es de amar, pero su rol no es de corregir. Esa facultad solo y exclusivamente lo tienen los padres. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para cerrar esta segunda parte. Sí, mi doctor. Tengo una pequeña inquietud también. Oh, Miguel, claro que sí, con gusto. Gracias. Sabemos que la ira, doctor, produce enojo, furor, ardor e indignación. Por supuesto que sí. Entonces, en la persona que tiene la ira, fácilmente no va a poder perdonar. Se le va a hacer difícil, entiendo yo, que todas estas 4, ¿qué se podrá decir? Calamidades que tiene en la ira. Esa persona debería entregarse ya directamente a una conciliación con Dios primero. Así es. Dios le va a motivar en su corazón. Porque muchas veces la persona, ¿qué es lo que dice? El tiempo sanará las heridas. Entonces, está haciendo el trabajo ella o aquella persona y no Dios. Entonces, yo creo que deberíamos entregarnos primero a Dios para que estas 4 condiciones de la ira sean eliminadas por nuestro Dios. Claro que y así sí. poder perdonar. Miguel, yo quisiera compartir un caso que lo tuve en el consultorio. Era de una chica que fue abusada a los 10 años de edad. Ella fue mi paciente cuando tenía 22 años. Habían pasado 12 años de ese abuso sexual. Si el tiempo lo cura todo, ella tuvo que haber llegado al consultorio ya curada, pero situación que no es verdad. Ella llegó más dolida, más frustrada, más molesta. Lo único que quería era ofender al agresor, lastimarlo. Ella soñaba todo el tiempo en hacerle daño a esta otra persona. Entonces, yo quisiera que entendamos que cuando Dios nos pide cosas, es para nuestro bienestar. Por más de que nosotros le demos vueltas, es para nuestro bienestar. Ese corazón perdonador, ese mandato de perdón, al único que le va a hacer bien es a nosotros mismos. No hay vueltas que darle. La persona todo el tiempo estaba frustrada. Antes de llegar a mí, fue a donde otro psicólogo y el otro psicólogo le dijo de que la única manera en la cual podía parar su ira era haciendo una demanda, era agrediéndole, era metiéndole en la cárcel. Claro, la persona pasó así meses dentro de ese tipo de terapia y no logró sanar absolutamente nada. Cuando llegó a mi consultorio y hablamos del perdón y hablamos de que ella tenía realmente que perdonar, la persona empezó a sanar. Porque ese corazón tenía que soltar cosas. En ese caso tenía que soltar el dolor. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar esta parte. La última pregunta, dice Joana. Bienvenida, Joana, qué gusto. Dice, ¿la ira se puede controlar? Y si es que es así, ¿cómo? En esta última parte lo vamos a hablar de esto. Lili dice, bienvenida, Lili, qué gusto. Dice, no me quedó claro el tema de que el cónyuge no puede corregir a los hijos. Entonces, ¿qué pasa con los hijos en adopción? Ay, qué linda pregunta, mi querida Lili, qué espectacular, como siempre. Los hijos de adopción son hijos que han considerado a sus padres y tienen sus padres legalmente en su corazón. Este hijo, en cambio, de segundas nupcias, tiene a padres biológicos, que son los padres que son los que deben controlar la situación. Recordemos que en estas segundas nupcias, yo le tengo al padre o a la madre o a los dos, yo tengo comprometidos con otras parejas. De tal forma que este niño necesita saber y necesita sentir de que los padres biológicos siempre están con ellos. Hay una regla psicológica que a mí me encanta y es muy repetitiva, perdonen, pero así está puesta en psicología. El pasado viene primero. Quiere decir que
si es que yo me casé y después tuve mis hijos, el pasado viene primero. Por lo tanto, es la pareja la que debería imponerse antes que los hijos. Los padres son primero. Pero si yo me casé, tuve hijos y después me recasé, quiere decir de que el pasado viene primero. Mi hijo es primero. Si es que yo no hago esta condición, lastimo el corazón del niño. ¿Sí? Perdón, Fabricio, pero y que insiste en la pregunta, pero en el caso de madres solteras en la que de pronto el padre nunca se hizo responsable y su madre la ha criado sola y apenas el niño ha nacido, ella ha contraído una relación nueva o nupcias o lo que fuese, ¿no sería facultativo que el padre, que viene a ser como un padre adoptivo, pueda ejercer las funciones de padre también? Qué espectacular, Lili. Gracias por la repregunta. Pero estamos hablando de un padre completamente ausente. Ese padre ya no tiene ningún tipo de presencia en la vida de su hijo, lo cual faculta a esa nueva persona a hacerse cargo. Pero no podemos reemplazar figuras. Si es que hay la figura biológica, no podríamos reemplazar esa figura. Caso contrario, le lastimaríamos el corazón al niño. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Fabi. Bueno, voy a cerrar esta... Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo una última pregunta. No sé si mi papá te puede hacerle. Mi querido David, ¿qué te parece si te dejamos para la siguiente? Porque te cuento de que se va a cerrar en 30 segundos. Al final de la próxima podemos hablar. ¿Trato? Muchas gracias. No, gracias a ti, David. Voy a cerrar esta sesión. Abro en breve la última parte.